Muy bien, continuando con las conferencias magistrales de este día de nuestro Congreso, tenemos ahora la presentación del doctor Javier Armando Urday Fernández, quien hablará sobre la auditoría forense, herramienta para la persecución penal de delitos de corrupción. Es abogado por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, máster en corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España, con estudios de maestría en gestión pública por la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, y diplomados de especialización en contrataciones con el Estado por la Universidad Continental. Igualmente, especializaciones en presupuesto público por la Escuela Nacional de Políticas Públicas del Perú, y es especialista en detección de actos de corrupción con amplia experiencia en control gubernamental. Finalmente, docente universitario de pre y posgrado. Doctor Javier Armando Urday, sea bienvenido a este congreso. Le doy el uso de la palabra. Muy agradecido, Uriel. Es un grato honor dirigirme a quienes se encuentran conectados en este momento a través de plataformas digitales, Zoom y Facebook Live. Aprovecho este primer momento en agradecer al doctor Alfredo Álvarez, decano del Ilustre Colegio de Arequipa, así como a usted, doctor Uriel Astete, coordinador académico, quienes han hecho posible este encuentro académico en el primer Congreso Internacional, Desafíos del Derecho Penal frente a la Corrupción, el cual viene siendo un éxito y deja la valla muy en alto para los congresos de este. A continuación, voy a proceder a compartir en pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Perfecto. El tema que voy a exponer a continuación es justamente que tiene que ver con la auditoría forense, una herramienta útil para hacer frente a los delitos contra la corrupción, una herramienta que le va a permitir al derecho penal llenar esa impunidad de la cual la ciudadanía percibe que de alguna forma nos está ganando espacio. Quiero iniciar con la siguiente frase, la cual es atribuida a Albert Einstein, ¿no? De alguna forma, cuando quiso definir a la locura, decía que si hacemos siempre lo mismo, siempre obtendremos los mismos resultados. No una suerte como decir, hacer siempre lo mismo, esperar resultados distintos. Y aunque ya han pasado muchos años de acontecimientos desde que se pronunció esta afirmación, parece pues que no acabamos de entender correctamente, o por lo menos nos cuesta ponerla en práctica. Preguntémonos, en lo que respecta al tema que nos convoca, y las soluciones clásicas de lucha contra la corrupción, ¿acaso no parece que funcionan demasiado bien? Posiblemente vendría bien reinventar algunos conceptos que nos ayuden a generar nuevas soluciones a los problemas planteados. De ahí la importancia de poner en acción la auditoría forense al servicio del derecho penal para la persecución de delitos de corrupción. Pues esta frase para no alterar ese statu quo del que vivimos. ¿No? Me refiero pues, a la permanente convivencia que tenemos contra la corrupción. Es un tema en boga, no pasará de moda, ¿no? Sin embargo, hay que preguntarnos, hay que hacer algo diferente pues, para lograr cambios en la sociedad. Según el último, ¿no? Según el último estudio de Proética, Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, una organización que realiza estudios sobre la percepción de la corrupción. Esta publicación fue reciente, hace algunas semanas, así es que tenemos alguna novedad sobre cómo la ciudadanía está percibiendo el fenómeno de la corrupción a nivel nacional. Se preguntó a un grupo de entrevistados qué se puede hacer para luchar contra la corrupción. Un 52% de personas respondieron incrementar las penas y sanciones. Ojo, aquí de una forma, y hay estudios serios, tanto nacionales, internacionales, que han concluido en que incrementar penas pues no es el remedio
a lo que viene a ser la lucha contra la corrupción. Por el contrario, es importante la medicina preventiva, la medicina curativa, eso lo sabemos, no, no solamente por costos de lo que implica el erario nacional también. Bueno, pero eso será otro tema de otro tema, ¿no? De exposición. Otro grupo de personas habló de que se debe mejorar la educación, valores en las escuelas, efectivamente, ¿no? Hay los países nórdicos, por ejemplo, Suiza, Dinamarca, Suecia, todos ellos invierten un fuerte presupuesto en lo que es educación. Sin embargo, los resultados no se ven pues, a corto o mediano plazo, sino a largo plazo. Y el Estado peruano debería, en ese sentido, ¿no? Incrementar el gasto hacia lo que es el sector de educación para ver resultados en las próximas generaciones. Otro grupo de entrevistados habló de lo que era reformar el sistema judicial. Ciertamente, no hay duda, considerando y dejando en claro de que el sistema anticorrupción está conformado por las siguientes instituciones principalmente: Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. Y otro número de ciudadanos respondiendo a la pregunta ¿qué se puede hacer para luchar contra la corrupción? Señaló que es importante garantizar, por ejemplo, la transparencia, el libre acceso a toda información del Estado. Bien, esto nos permite, con haber adelantado la diapositiva, nos permite llevar a colación la definición del profesor Robert Klitgar. El profesor Robert Klitgar había señalado que en cuanto a lo que viene a ser la definición o el concepto de corrupción se puede representar con la siguiente fórmula, ¿no? Corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas. La actividad puede ser pública, privada o sin fines de lucro, puede ocurrir en cualquier lugar. Sea como sea, la tendencia será a percibir la corrupción cuando una organización o persona tiene poder de monopolio sobre un bien o servicio, tiene discrecionalidad para decidir quién lo recibirá, cuánto obtendrá esta persona. Y no tiene que rendir cuentas. Entonces, la corrupción viene a ser un delito pues, de cálculo, ¿no? Es cierto que hay santos que resisten todas las tentaciones y funcionarios honrados, pero cuando los sobornos son cuantiosos, las posibilidades de ser sorprendidos son escasas, ¿no? Y las multas a veces son pequeñas. Entonces, muchos funcionarios sucumben a la tentación. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción comienza con la formulación de mejores sistemas, deben reducirse o regularse detenidamente los monopolios. Debe quedar muy clara la discrecionalidad de los funcionarios y acentuar pues la transparencia. Por lo tanto, cuando de alguna manera nosotros decimos por qué continuamente pues, vivimos en una sociedad que salen los medios de comunicación, ¿no? a dar cuenta de la forma en cómo nos vienen gobernando nuestras autoridades, pues salta siempre casos de corrupción. Es que ese incremento de la corrupción, a propósito también de los resultados de esta encuesta de ética, nos señala lo siguiente, ¿no? Aproximadamente el 50% de peruanos considera de que la corrupción en los próximos 5 años va a aumentar. Y es que eso es natural, diría yo, ¿no? Porque esto obedece a diferentes factores. Primero, un factor institucional. ¿Qué quiere decir? Hay un debilitamiento de las instituciones, ya sea porque no existe el apoyo por parte del gobierno para realmente hacerle cara a la corrupción. Es el caso, las últimas semanas, la fiscal de la Nación había solicitado un presupuesto al Ministerio Público para que le permita tener mayor cantidad de profesionales, contratar muchas veces a peritos, realizar expericias, exámenes, para poder empujar, ¿no? Toda esa carga procesal que tiene. Sin embargo, al no tener el presupuesto, actualmente manejan un presupuesto de 2.600 millones aproximadamente, y lo que querían era, por lo menos, si no me equivoco, algo de 6.000 millones. Lo contrario, vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y a eso me refería.
Entonces, hay un debilitamiento de las instituciones y además pasa pues no solamente por problemas presupuestales, sino también por la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Se pregunta, ¿no? No se trabaja bien en esta institución, hay desconfianza, por lo tanto, la corrupción tremenda. Por otro lado, la innovación, es decir, deben crearse o deben realizarse inclusive actuaciones que permitan fórmulas de detección oportuna, mecanismos y herramientas de utilización para en el momento oportuno procesar al corrupto en un tiempo razonable, ponerle una sanción de tal manera que se disuade conductas semejantes en situaciones próximas. Y es que no tenemos un fortalecimiento institucional, ¿no? Dotado de mecanismos y herramientas de lucha contra la corrupción, pues el sistema no funciona, ¿no? Entonces hay una mínima interoperabilidad del sistema anticorrupción entre lo que es el trabajo conjunto, coordinado entre las instituciones, llámese Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría. Y si a eso le sumamos la cantidad de leyes, de normas, pero que no tienen calidad, o si es que están las normas, falta ejecutarlas o ponerlas en práctica, pues se cree el caldo de cultivo perfecto para que se incremente la corrupción. Ante otra pregunta que se les hizo a los ciudadanos últimamente, pensando en la lucha contra la corrupción, ¿en cuáles de las siguientes instituciones confía más? Vean ustedes las respuestas. El 27% considera las Fuerzas Armadas como una institución la cual se puede confiar para luchar contra la corrupción. Mientras tanto, en el otro extremo se encuentra el gráfico que muestro, la Fiscalía de la Nación. Por debajo de este 17% vamos a encontrar el Poder Judicial con un 14% y la Contraloría con un 7% que no se muestra. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Trabajo de coordinación en el sistema. Fiscalía, Poder Judicial, Contraloría y además la Procuraduría Anticorrupción, pues realmente no estamos dando de alguna forma la talla, no estamos satisfaciendo las expectativas de lo que espera la población para poder luchar frente a la corrupción. Si es que a eso nosotros debemos de alguna forma determinar, ¿no? Este marco conceptual es que lo grafico, ¿no? A través de este triángulo, es conocido como el triángulo del concepto de fraude, ¿no? Está basado de cierta forma en lo que la policía y los detectives llaman medios, motivos y oportunidad, ¿no? Este triángulo del fraude se originó a partir de la hipótesis del sociólogo Donald Cressey, ¿no? Los psicólogos expertos en fraude explican las razones para cometerlo en términos de lo que denominan el triángulo de fraude: oportunidad, presión y racionalización. Este triángulo de fraude es un modelo para explicar factores que hacen que una persona llegue a cometer un fraude. Primero, tenemos a la presión, es decir, a la necesidad económica, lo que motiva el delito para cometerlo, en primer lugar. El sujeto tiene algunos problemas financieros, no es capaz de resolver algunos medios legítimos, así es que empieza a considerar llevar a cabo un acto ilícito, ¿no? Como robar, ya sea ante la imposibilidad de pagar sus deudas, la necesidad de alcanzar algunas ganancias, mantener inversores, necesidad de alcanzar unos objetivos de productividad o deseo de tener un estatus de vida superior, ¿no? Entonces, tenemos esa presión. El segundo componente dentro de ese triángulo es la oportunidad. Y acá radica justamente las herramientas útiles para poder detectar actos de corrupción. ¿Qué quiere decir esta oportunidad? Surge cuando los controles son débiles, cuando los individuos se encuentran en una posición de confianza. Se define el método por el cual se va a cometer un delito. Entonces, la persona debe ver alguna forma la cual puede usar su posición de confianza para resolver problemas con una baja percepción del riesgo de ser descubierto, ¿no? Y finalmente, pues, la racionalización, mediante la cual se da a entender un carácter, ¿no? El conjunto de valores éticos que permiten a las personas cometer un acto deshonesto, ¿no? Entonces es el último filtro, digamos, propios valores, propios principios. Ingresemos un poco más a conocer estos conceptos básicos de lo que viene a ser entonces la auditoría forense. La auditoría, el verbo latino audire, oír, ¿no? A su vez
de los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad, ¿no? O falsedad de lo que era sometido a la verificación principalmente a través del mecanismo de la observación, ¿no? De la técnica de la observación. Entonces, por definición, la auditoría viene a ser esa acción de verificar un determinado hecho o circunstancia ocurra de acuerdo con lo planeado, ¿no? En el caso de una organización se refiere pues a las pruebas que se realizan a la información financiera, operacional, en base en el cumplimiento de obligaciones fiscales, jurídicas, etc. Ahora, ¿cuántos tipos de auditoría en el caso peruano tenemos? Tenemos 4 tipos de auditorías, ¿no? Según las normas generales de control gubernamental, definamos cada uno de estos tipos. La auditoría financiera viene a ser el examen a los estados financieros de las entidades. Se practica para expresar una opinión profesional sobre la razonabilidad de los estados, ¿sí? La auditoría de desempeño consiste en el examen objetivo, confiable, en relación a si los proyectos, a las operaciones, a las actividades de las entidades eran de conformidad con las dimensiones de las 4 E, inclusive las 6 Es, ¿no? La economía, eficiencia, eficacia, equidad, ética, ¿bien? Efectividad. Por último, la auditoría, no por último, siguiente, la auditoría de cumplimiento, que consiste en un proceso sistemático, de manera objetiva, independiente, se va recopilando evidencias para determinar si los aspectos significativos de las operaciones o procesos que realizan las entidades públicas cumplen con la normativa, las disposiciones internas contractuales identificadas. ¿Muy bien? Finalmente, la auditoría forense, ¿no? Este concepto nos indica que es un examen sistemático, objetivo, especializado de evidencias que tienen por finalidad investigar, informar actos de corrupción y delito. Llámense estos malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, peculado, colusión, posesión incompatible, cohecho, etc. Entonces, en el desarrollo de la gestión pública, se debe utilizar esta herramienta justamente para poder detectar, como dije, de manera oportuna. Entonces, dichos exámenes, estas investigaciones son efectuadas por profesionales de alta especialización, ¿no? Cuyos objetivos están diseñados por una determinación, ya sea de la Contraloría, el Congreso, el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú. Aquí les tengo algunos datos estadísticos que me va a permitir comentar más adelante un caso práctico. Pero, sin embargo, quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. A través del portal web de Contraloría, ustedes pueden encontrar esta información filtrando a través de búsquedas avanzadas. Por ejemplo, el número de informes de auditoría que han sido emitidos en los 3 últimos años. De tipo auditoría financiera, son 5.400 informes de este tipo que han sido emitidos a nivel nacional. En la región Arequipa, son 163. ¿Quiénes realizan estas auditorías financieras? Las sociedades de auditoría que forman parte del Sistema Nacional de Control. Por otro lado, las auditorías de cumplimiento, en donde se identifican responsabilidades civiles, penales, administrativas. Son 497 auditorías que se han realizado, se han ejecutado en los 3 últimos años. En Arequipa, en la región Arequipa, 37 informes de auditorías de cumplimiento, dentro de los cuales 25 de estos 37 han identificado o son de tipo penal, ¿no? En donde se ha identificado algún delito a algunos funcionarios. De estos 25 informes están comprendidos la cantidad de 120 funcionarios que tienen pues que enfrentar un proceso penal. El caso que tiene una gran cantidad de funcionarios involucrados en un informe de auditoría de cumplimiento es el que comentaré en breve y está referido pues a la ejecución de una plaza aquí en el sector del distrito de Yura, en donde estuvo involucrado pues el, digamos, ex gobernador, ¿no? Actualmente recluido en
Y finalmente, pues, las auditorías de desempeño en número de 32 a nivel nacional, y en Arequipa se han realizado solamente 2. Digamos, entonces ya entendiendo lo que viene a ser auditoría forense, vemos que el término forense responde al latín forensis, ¿no? Que es forensis, que significa público, complementando su significado podemos referirnos a su origen, es el forum, ¿no? En latín, que significa plaza pública, foro, mercado, en las antiguas ciudades romanas, donde se trataban las asambleas públicas y los juicios. Ahora, la ciencia forense viene a ser esa aplicación de la ciencia a la ley, ¿no? Así como el uso de los principios de ciencia, tecnología, ingeniería, se pueden aplicar para identificar, reconstruir, analizar indicios durante una investigación. De tal manera que la auditoría forense se va a desarrollar en la búsqueda de la prueba. Ahí radica la importancia para ser dirimida en los tribunales, ¿no? En un proceso penal. De esta forma, debe entenderse como el proceso de recopilar, evaluar pruebas con aplicación de normas, procedimientos, técnicas de auditoría, ¿no? Para la investigación de ciertos delitos que se pueden entender como delitos contra la administración. Entonces, en el caso de la auditoría forense, esa tiene enfoque amplio, excede el trabajo pericial, pueden realizar, por ejemplo, los contadores. Hay un gran número de contadores inscritos en el registro de delitos, ¿no? En el judicial, son designados por el juez, porque así lo establece el código adjetivo, ¿no? Para poder emitir un informe. Entonces, auditoría forense tiene una orientación más encaminada hacia lo penal, ¿no? El asunto más particular es la obtención de pruebas válidas y aceptadas en los procesos judiciales. Los auditores forenses tienen que obtenerlas, pues, para apoyar una investigación relacionada con un número variado de delitos. Implica a menudo mucho tiempo, esfuerzo, conocimiento en la especialidad. De tal forma que la colección de indicios va a estar en el corazón, pues, de la auditoría. En el caso de la auditoría forense, más importante todavía. Dentro de los objetivos, entonces, que vamos a precisar respecto a la auditoría forense, primero detectar, investigar y señalar presunciones de actos dolosos, ¿no? De corrupción, fraudes y delitos de cuello blanco relacionados con la gestión y función. Luchar, prevenir contra la corrupción, el fraude, el enriquecimiento ilícito de autoridades, funcionarios. El cumplimiento de este objetivo se busca identificar a los supuestos responsables de cada acción a efectos de informar a las entidades competentes la transgresión identificada. Evitar también la impunidad. Para ello se proporciona medios técnicos válidos que faciliten a la justicia actuar con mayor certeza. Es decir, que en un trabajo, ¿no?, crítico, concienzudo, las pruebas van a ser tan sólidas que facilitan el trabajo del juzgador. Dissuadir a los individuos, ¿no?, en las prácticas deshonestos, y evaluar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas al exigir la rendición de cuentas, ¿no?, ante una autoridad superior. Ahora, ¿cómo nace? Al menos si está contemplada, preguntémonos en qué artículo, dentro de lo que es la normativa de la Ley del Sistema Nacional de Control. Encontramos dentro de lo que es el artículo 15, las atribuciones del sistema, el literal F, nos indica que tiene como atribución el Sistema Nacional de Control emitir como resultado de las acciones de control efectuadas los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal, constituyendo prueba preconstituida para el inicio de acciones administrativas o legales. En el caso de que los informes generados de una acción de control cuenten con la participación, ojo, de la administración, del Ministerio Público, la Policía Nacional, no corresponderá abrir investigación policial o indagatoria previa, así como solicitar o ordenar de oficio la actuación de pericias contables. Entonces, vean la fortaleza que se le otorga a un informe cuando el trabajo es conjunto, un Ministerio Público con la policía. Es así que la sexta disposición final diga que la Policía Nacional asignará personal a fin de conformar la policía adscrita a la Contraloría General, y el Ministerio Público asignará una Fiscalía Provincial ad hoc, para que en forma conjunta participen coadyuvando al mejor cumplimiento del control gubernamental. Esta norma, desde el año 2002,
A raíz de ahí se promulgó, aprobó una directiva llamada Procedimientos para la Ejecución de Acciones Rápidas, mediante resolución 131 del año 2004, que tenía como finalidad, ojo, propiciar el ejercicio de un control oportuno y ágil sobre actos u operaciones específicas en las entidades que aparejen la presunta comisión de delito o irregularidades que afecten en forma grave o evidente el interés del Estado. ¿Bien? Entonces se optimiza la capacidad de atención y respuesta institucional en el cumplimiento de sus funciones de control gubernamental y de lucha contra la corrupción administrativa. Y también precisa del apoyo de la policía adscrita, la que nos estaba hablando en la sexta disposición final, la ley 27785, ¿no? Que el órgano responsable podrá requerir la participación de la unidad técnica especializada de la Policía Nacional adscrita a la Contraloría. Hoy en día no tenemos una policía adscrita en la Contraloría. ¿Qué significa? ¿La Contraloría trabaja de manera independiente? No, no es tanto así porque sí existe la normativa y justamente a eso voy. En el año 2011 ¿sí? Exactamente, me parece que fue el 2 de noviembre del año 2011, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría suscribieron un convenio marco, ¿no? Tripartito de cooperación interinstitucional cuyo objeto está orientado a establecer un espacio de mutua cooperación, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias y respeto de su autonomía, en el ejercicio de sus funciones, le corresponden a cada una, busquen promover y desarrollar una acción interinstitucional articulada que permita afianzar el proceso de armonización de políticas públicas referida a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Ahí les presento cada uno de los compromisos, de las obligaciones asumidas por estos entes, ¿no? Está justamente dirigido a eso, a combatir la corrupción. De tal manera que en el año 2014 se incorpora el artículo 201A al Código Procesal Penal y nos habla sobre los informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la Contraloría General, los cuales van a tener una calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para formular denuncia en el caso establecido, bueno, en el inciso 2 del artículo 326 del Código, ¿no? Nos habla sobre denuncias. Al año siguiente, en el año 2015, actualmente vigente, se aprueba la Directiva de Auditoría Forense 19-2015, aprobada mediante resolución de Contraloría 373 del mismo año, cuya finalidad es regular el proceso de auditoría forense con el propósito de obtener elementos de convicción sobre hechos donde existan indicios de la presunta comisión de un ilícito penal que se encuentra en investigación a cargo del Ministerio Público, fortaleciendo de esta manera la lucha contra la corrupción. Se había indicado que había obtenido algunos datos del buscador de informes de la Contraloría. Pues bien, les había mostrado resultados de lo que son informes de auditoría financiera, de cumplimiento y desempeño. Sin embargo, no tenemos informes de este tipo en el portal, probablemente por una razón, porque las investigaciones son privadas, no, perdón, votadas dentro de lo que es el principio de confidencialidad, de reserva, y por otro lado, porque al menos no recuerdo en Arequipa se haya practicado este tipo de auditoría. Bien, a pesar de que tenemos una norma vigente, tal vez en otra región del país sí podría haber, pero no en el número que al menos espera. Entonces, tenemos las herramientas, sí. Por lo tanto, tenemos que dotarlas de uso para encaminar mejor un trabajo conjunto con las instituciones que forman parte del sistema anticorrupción. El caso del que quería hablarles es el siguiente. Quiero que reparen ustedes la fecha de la noticia, 10 de septiembre del año 2020. Ya más de un año, en el cual la noticia, ¿no?, informa que la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa decidió reasignar a un fiscal provincial el caso Jardín del Colca, donde el gobierno regional de Arequipa ejecutó una plaza cívica en el distrito de Piura. Entonces nos preguntamos, ¿no? Es decir, hubo un retraso y eso es lo que indica otra noticia donde
El titular dice, ante el retraso de más de 10 meses de las investigaciones a la ejecución de una plaza cívica en la Asociación Jardín del Colca, en el distrito de Yura por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la fiscal superior, bueno, informó la exclusión como titular de investigación de la fiscal adjunta, ¿no? Es decir, 10 meses de retraso, estamos hablando del 10 de septiembre del 2020. ¿Qué sucede en este caso? La Contraloría, en octubre del 2020, estamos hablando un año antes, advirtió irregularidades cuando la obra tenía menos del 50% de avance y un gasto de solo 2 millones. La noticia nos indica en el párrafo siguiente, como se sabe, el gobernador regional continuó con la construcción que inauguró la obra donde se invirtió más de 5 millones de soles, pese a que no tenía un impacto de alcance regional. Asimismo, la construcción se hizo en un área sin habilitación urbana y el lugar fue considerado como una zona de alto riesgo. También está la falta de sustento técnico y las modificaciones económicas. Pero ¿por qué? Nos preguntamos si la Contraloría intervino, la gestión del gobierno regional continuó adelante con la ejecución de esta obra. Se sabe que Cáceres Lica y uno de sus asesores tienen terrenos en dicha asociación de vivienda. Como ven ustedes en la imagen, la parte superior derecha, es una zona en donde no existen vías asfaltadas, la gente no tiene agua potable, en algunos lugares inclusive tienen otras necesidades como el desagüe, no lo tienen, y se ejecuta una plaza de esa magnitud teniendo varias necesidades la población. Este es un caso, ya se ha formalizado investigación preparatoria hace aproximadamente un mes. Entonces, nos preguntamos, y aquí justamente viene el comentario sobre la importancia de la auditoría forense, porque si la Contraloría intervino en octubre del año 2020, imagínense, ¿por qué 2 años después recién se inicia la formalización de la investigación preparatoria? Respuesta la encontramos en el siguiente informe. Es el informe de auditoría 08-2022, publicado en agosto del año 2022, hace unos cuantos meses. ¿Por qué? Que si conociendo los hechos que acontecieron en el mes de octubre del año 2020, ahí es cuando se debió activar lo que es el mecanismo de este servicio de control forense, ¿no? La auditoría forense, de tal forma, en un trabajo conjunto, coordinado, Fiscalía, Contraloría, se podía llevar adelante este mismo informe que se ha emitido. Dentro de la observación de este informe, la observación principal, señala que el gobierno regional y la municipalidad distrital de Yura, contraviniendo la normativa de los sistemas administrativos, priorizaron la formulación y ejecución de un proyecto, etcétera, etcétera, afectándose los recursos invertidos por 5 millones o más, no cumplieron finalidad pública alguna. Es decir, la Contraloría intervino de manera oportuna, es cierto, acá lo demuestro, con estos informes de control simultáneo, es decir, durante el proceso de ejecución de esta obra, que data del 20 de octubre del 2020, otro servicio de control simultáneo en la modalidad de orientación de oficio de agosto del 2020. Este fue el primero, que advirtió dentro de las observaciones principales que el financiamiento y ejecución de obra no tiene alcance ni impacto regional ni está alineado al plan estratégico institucional del gobierno regional de Arequipa, que beneficiaría a una asociación civil, pondría en riesgo la inversión aprobada por 4.156.000 soles. Segundo, ejecución de proyecto para plaza cívica que incluye además componentes de vías urbanas y drenaje fluvial en terreno que no cuenta con habilitación urbana, pone en riesgo la inversión aprobada por 4 millones. Y otra observación más. Entonces, fíjense que sí se ha podido trabajar oportunamente este caso, si es que las instituciones realmente se han puesto al servicio este mecanismo para poder trabajar de manera conjunta y evitar de repente resultas lo que es el informe 08-2022, fue de agosto, en octubre recién se formaliza la investigación preparatoria, cuando bien pudo formalizarse una investigación, aperturarse una investigación preliminar desde el año 2020. Son 2 años, imagínense.
los funcionarios servidores públicos del gobierno regional, pues sobre este caso pues no han tenido mayor responsabilidad hasta ahorita, sino porque van a afrontar un proceso. Sin embargo, sabemos nosotros que esta situación respecto de otros actos irregulares, como los hijos del Cóndor, en ese caso, ¿no? Vienen pues cumpliendo alguna prisión preventiva y están afrontando pues las investigaciones, ¿no? Lo mismo debió hacerse aquí. Entonces esto hubiese evitado tal vez la comisión de otros actos y tal vez no hubiésemos conocido el caso de los hijos del Cóndor, ¿no? Si no hablaríamos de los hijos de la Plaza Cívica Jardín del Col. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Estoy a la espera de repente alguna pregunta que se pueda formular por parte de la audiencia. Muy bien, muchas gracias, doctor. Quiero invitar a los participantes a poder realizar alguna pregunta a través del chat o hacerla directamente al doctor. Vamos a esperar algunos minutos. Aprovecharé para indicar que el link de asistencia ya se ha emitido y puedan todos ustedes marcar pues su asistencia como corresponde para esta primera parte del día. En la tarde habrá otro link también que se enviará en el desarrollo de las exposiciones. Bien, a cuenta de que no tenemos ninguna pregunta, doctor, quiero agradecerle su participación en este primer congreso por el bicentenario de la Academia Lauretana. Esperamos tenerlo también próximamente y hacerles llegar nuestro saludo del doctor Alfredo Álvarez Díaz, decano del Colegio de Abogados de Arequipa, de su junta directiva y de todos sus colegas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Muy buenas tardes. Muy bien, vamos a esperar algunos minutos porque ingresa dentro de unos aproximadamente 6 o 7 minutos. Ya tenemos la siguiente ponencia que será dada por el doctor José Reño Pesquiera. Así que hay un tema también muy interesante ahí y les invito a volver o en su caso esperar para que podamos disfrutar de esta ponencia que se viene.